Queridos hermanos, vamos a leer hoy los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y luego vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 21. Dice Hechos de los Apóstoles: Estaban hablando al pueblo cuando se le presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Están hablando de Pedro y de Juan, de ellos es que están enojados, ¿no? Les echaron mano y les pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues había caído ya la tarde. Sin embargo, muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el número de hombres llegó a unos 5.000. O sea, la conversión de la gente al escuchar a Pedro y a Juan era impresionante, ¿no? O sea, los discípulos iban consiguiendo la conversión de la gente al anunciarles la buena nueva, ¿no? Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, ancianos y escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro, y cuántos eran de la estirpe de sumos sacerdotes. Les pusieron en medio y les preguntaban: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho vosotros eso? Porque habían curado a un hombre tullido de nacimiento. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos hoy interrogados por quién ha sido curado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazoreo, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos por su nombre, y por ningún otro se presenta aquí sano delante de vosotros. ¿No? Le está diciendo Pedro a los jerarcas judíos, les dice, ¿no? Con motivo de la obra realizada en un enfermo, ¿no? Es increíble, o sea, por el bien que ellos hicieron, ahora estaban presos y estaban siendo interrogados como criminales. Por quien ha sido curado, dice, ¿no? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, ¿no? Por el nombre de Jesucristo, en la autoridad de Jesucristo, ¿no? Eso significa por el nombre, en el nombre de, bautizado en el nombre de, es en la autoridad de, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo, no es que el nombre tenga algún poder, no es un hechizo, no es un conjuro, es en la autoridad de. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por su nombre y no por ningún otro, se presenta aquí sano delante de vosotros. Recordemos que el nombre de Jesús es Yeshua y significa la salvación viene de Yahvé, ¿no? Entonces, en su autoridad, por la autoridad de Yeshua, de Jesús y a través de Jesús, de Dios, de la divinidad, es que ellos han podido curar a esta persona. Dice: Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Bueno, esta es una imagen muy conocida, ¿no? Los constructores, el pueblo hebreo, ¿no? Han despreciado la piedra que es la roca, que es Jesús, ¿no? Y se ha convertido esta piedra despreciada por los constructores en piedra angular de la humanidad, de la iglesia. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, ¿no? Vuelve sobre el nombre. Pues el nombre de Jesús es muy importante. Yeshua significa la salvación viene de Yahvé. O sea, para que no haya ninguna duda que la salvación de la humanidad es un deseo de Dios, ¿no? Y no hay otro, ¿no? Es así, es solo Jesús. Viendo la valentía de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban maravillados. Reconocían por una parte que habían estado con Jesús y al mismo tiempo veían de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, de modo que no podían replicar. Les mandaron salir fuera del Sanedrín
y deliberaban entre ellos, ¿no? O sea, ellos lo conocen, esta gente, digamos, no es muy grande la ciudad y la gente los conocen, ¿no? Saben que Pedro era un pescador, ¿no es cierto? O sea, los conocen. Así que saben que no son personas muy instruidas. Sin embargo, el Espíritu Santo está hablando a través de ellos y ven los milagros que han podido hacer. Así que conociendo a Jesús, sabiendo de qué va el asunto, están todos maravillados, ¿no? Dice, les mandaron salir fuera del Sanedrín y deliberaban entre ellos. Decían, ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente para todos los habitantes de Jerusalén que ellos han realizado una señal manifiesta y no podemos negarlo. Pero al fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen ya más a nadie en este nombre. Es tremendo, o sea, la dureza de corazón de esta gente. O sea, vamos a ocultar lo que ellos están haciendo, los milagros, que no hagan más milagros, que no curen más a nadie, que no hablen más de Jesús. Qué bárbaro. Pero a fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo. Dice, pero ¿y cuál es el problema? ¿No? Si para eso estaban los judíos, para eso estaba el pueblo hebreo. Les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús, ¿no? Otra vez, en la autoridad de Jesús. No hablen en el nombre de Jesús, no enseñen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan le contestaron, juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. O sea, Pedro y Juan le están diciendo, no nos pidan eso porque no podemos hacerlo. Iríamos contra Dios, ¿no? Y ustedes, más que nadie, deberían saber que eso no se debe hacer. Dice, no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, ¿no? No es algo que se les ocurrió, sino que lo vieron, lo oyeron, caminaron con Jesús. Ellos, después de haberles amenazado de nuevo, o sea, y volvieron a insistir, les soltaron, no hallando manera de castigarles a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había ocurrido. O sea, la gente no iba a permitir que ellos dejaran presos a Pedro y a Juan, ¿no? O sea, a ver, habían hecho un milagro, habían hecho algo bueno. Pues el hombre en quien se había realizado esta señal de curación tenía más de 40 años, o sea que el tipo había pasado 40 años de su vida tullido y ellos lo habían curado por el poder de Jesús, por el poder de Dios, ¿no? Una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Muy bien, interesante, ¿no? Porque esto es luego que Jesús ya se fue, ellos continúan sus vidas, continúan Pedro y Juan entre medio de los judíos y van haciendo, siguen haciendo los milagros, siguen dando la buena nueva, la gente se acuerda de Jesús, ellos continúan, están haciendo este primer paso del cristianismo dentro del judaísmo. Pensemos que ellos están evangelizando, están llevándole la buena nueva a su gente, a los judíos. Pablo la llevaría a los gentiles, pero Pedro y Juan en este momento la están llevando a los judíos, ¿no? Y los judíos se están convirtiendo al Mesías, al cristianismo. Y esto no les gusta a la jerarquía judía, no quieren saber nada, ¿no? Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 21. Dice, después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Bueno, Jesús había resucitado, se había presentado a los discípulos, había caminado con los discípulos que iban a Emaús, había presentado donde ellos estaban reunidos, ¿no? Y ahora se les vuelve a manifestar a ellos a la orilla del mar de Tiberíades. Bueno, recordemos que la imagen del mar en la Biblia es representativo de la gentilidad, del mundo. Por otro lado, en contraposición está el desierto.
¿no? En el desierto se peregrina, peregrinaron el pueblo hebreo, la mujer huye en las revelaciones de Juan en el Apocalipsis, huye al desierto donde va a ser alimentada por la palabra de Dios en su espiritualidad. O sea, el desierto es lugar de peregrinación, recogimiento, penitencia. El mar, por otro lado, es la gentilidad, la ostentación, la riqueza, el mundo, ¿no? En el desierto está el paradigma del Antiguo Testamento del rebaño y el pastor. Dios el buen pastor, el pueblo hebreo el rebaño, un rebaño acotado, cerrado. En el Nuevo Testamento vemos en la llegada del Mesías Jesús que abre digamos, la nueva situación al mar y envía a los discípulos a ser pescadores de hombres en el mar de la gentilidad, ¿no? A todo el mundo. Entonces acá lo tenemos a Jesús manifestándose a orillas del mar. Vamos a ver. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo, o sea, los hermanos, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar. O sea, Pedro dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo, ¿no? Y se van todos a pescar con Pedro de noche. Fueron, subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. O sea, los discípulos suben a la barca y se van a pescar de noche y no pescan nada. Cuando amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que eran Jesús. Dícele Jesús, muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron, no. O sea, Jesús les grita desde la orilla, ¿no? Muchachos, ¿no tenéis pescado? Y ellos le gritan desde la barca, no. No se dan cuenta que es Jesús, ¿no? Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Bueno, acá hay dos situaciones. Ellos pescan en la noche. Bueno, ¿cuál es la idea? Que el Evangelio sea llevado a la luz del día, ¿no? Porque en la clandestinidad no está bueno. Si es necesario, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero si se puede, lo ideal es a la luz del día, a la vista de todo el mundo, porque así debe ser llevada la palabra de Dios, la buena nueva, el Evangelio, la buena noticia, a la luz y a la vista de todos. Así que cuando amanece y llega la luz, ellos tiran las redes en el mar de la gentilidad y pescan mucho, ¿no? Así va a ser la conversión al cristianismo, en el mar de la gentilidad, ¿no? Juan diría en las revelaciones de Juan, en el Apocalipsis, diría en determinado momento, y yo estaba parado sobre la arena del mar. Una imagen que me encanta, porque es justamente la arena que nadie puede contar, ¿no? Los granos de arena no pueden ser contados. Así es la gentilidad que ha de convertirse al cristianismo. Toda la tierra en algún momento, ¿no? En el límite ahí, en el borde del mar, es el lugar donde campa el enemigo, ¿no? La ostentación, el comercio, el mundo, ¿no? El mar, ¿no? Y ahí está Jesús en la orilla del mar parado sobre la playa, en la arena, ¿no? Y diciéndole a Pedro y a los discípulos, tiren las redes, pesquen a la luz del día, ¿no? Entonces, dice, el discípulo a quien Jesús amaba, que Juan, dice entonces a Pedro, es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Pedro se viste, se tira al mar para ir con Jesús. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos, estaban cerquita. De hecho, Jesús les grita, él le contesta, o sea, estaban bastante cerca de la playa. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Dícele Jesús, traed alguno de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llenas de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red, ¿no?
O sea, esto les está diciendo, pesquen sin miedo, ¿no? Pesquen sin miedo porque van a pescar, van a llevarlas, van a lograr conversiones inmensas y no se va a romper nada, o sea, va a estar todo bien. Vayan a evangelizar, a la gentilidad, ¿no? Jesús les dice, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. O sea, ellos lo ven, pero no terminan de reconocerlo, ¿no? Jesús ha resucitado, como dice Pablo, cuerpo incorruptible, revestido de incorruptibilidad. Y está visto que este cuerpo nuevo de Jesús está revestido de incorruptibilidad, no llega a ser totalmente reconocible por ellos, ¿no? Lo ven, no terminan de reconocerlo. Viene entonces Jesús, toma el pan y se los da, y de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que a estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta a mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta a mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta a mis ovejas. Pedro lo había negado 3 veces, Jesús le vuelve a preguntar 3 veces, ¿no? Una por cada persona, podríamos decir, de la divinidad, ¿no? Por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, ¿no? Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas, apacientas mis corderos, ¿no? Mis corderos. ¿Por qué corderos? Porque muchos de los discípulos van a terminar siendo mártires, ¿no? Ellos también se van a convertir en corderos al sacrificio, ¿no? O sea, tristemente la imagen es tremenda, ¿no? Excepto Juan, que murió de viejo, todos los demás murieron mártires. Así que Jesús acá está encargándole a Pedro esta tarea de apacentar, ¿no? A las ovejas de un rebaño, ahora un rebaño humano, ¿no? Es un rebaño que abarca todo el planeta, ya no es el rebaño chiquito hebreo, ahora es un rebaño gigantesco. O sea, pasamos del paradigma del rebaño chiquito del desierto del pueblo hebreo a los pescadores de hombres y de ahí al rebaño humano, ¿no? Espectacular. Jesús le permite a Pedro salvar aquellas 3 negaciones a través de estas 3 digamos, decir, ¿no? Sí, maestro, sí te quiero, ¿no? Tú lo sabes todo, dice, ¿no? Apacienta mis ovejas. Dice, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. O sea, Jesús ya le está diciendo, mira, vaya el momento en que lamentablemente otro va a hacer con vos lo que quiera. O sea, van a terminar presos, los van a morir mártires, ¿no? Bajo. Dice, le dice Jesús a Pedro, sígueme. Pedro se vuelve y siguiéndoles detrás el discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Me encanta lo que le dice Pedro a Jesús. Sí, Señor, ¿y este? Por Juan, ¿qué? Como diciendo, ¿qué viene? ¿A qué viene este caminando atrás nuestro? ¿Qué hacemos con Juan? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Bueno, esto es muy, muy interesante porque Jesús le dice con respecto a Juan, si quiero que se quede, Juan, hasta que yo vuelva,
¿A ti qué te importa? ¿A vos qué te importa? ¿Qué problema tenés con eso? Vos seguime a mí, ¿no? Así, bastante hosco, ¿no? Entonces todos escucharon esto, Pedro después lo comentó seguramente, y todos quedaron pensando, o sea que Juan lo va a ver a Jesús en su segunda venida. Y entonces todos dijeron, bueno, entonces ya vuelve, o sea, ya vuelve, ya vuelve. Y muchos abandonaban sus trabajos, abandonaban todo, porque decían, ya está, estamos en los tiempos finales, o sea, ya vuelve y ya nos lleva a todos, esto se terminó. Y después empezó a pasar el tiempo, y los discípulos al final le dijeron a la gente, miren, no vuelven enseguida, o sea, sigan, continúen con sus trabajos, continúen con su vida, porque esto va para largo, no es inmediato. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Bueno, esto lo sabemos hoy con el diario del lunes, ¿no? Sabemos que se refería a Jesús a que Juan lo iba a ver en su segunda venida en las revelaciones que Dios le iba a dar a Juan, el Apocalipsis. Juan iba a verlo esto ya grande en su retiro, en su exilio en la isla de Patmos, ¿no? Iba a ser una revelación, una visión, no iba a estar realmente cuando Jesús volviera. Pero bueno, esto lo sabemos nosotros ahora, pero ellos en ese momento no lo sabían, ¿no? Continúa. Corrió pues entre los hermanos la voz que este discípulo no moriría, ¿no? Pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿no? Acá aclara, ¿no? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Bueno, Juan nos está diciendo, miren, yo escribí todo esto, pero no escribí todo. Pues si tuviera que escribir todo lo que hizo Jesús, bueno, no alcanzarían los libros que se escribirían. Bueno, es muy interesante lo de Juan, lo de las revelaciones del Apocalipsis que Juan escribiría y cómo Jesús les dice, miren, y si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a usted qué? ¿No? ¿A vos qué te importa? Le dice a Pedro. Es buenísimo. Pero es maravilloso, ¿no? Porque las revelaciones de Juan y el Apocalipsis nos permiten entender todos los tiempos hasta el final y tiene este resumen maravilloso desde el principio hasta el final de la historia de la salvación. El Evangelio de Juan es muy revelador en cuanto a la teología y la divinidad de Jesús, ¿no? Porque sin Juan, ¿qué haríamos? Muchas cosas no podríamos entenderlas. Él nos ha traído una teología, ¿no? Un nivel altísimo, por eso Juan está representado como el águila. Por eso vemos en los vivientes, en las profecías también de los profetas, en las visiones de los profetas, lo vemos a Jesús en estas cuatro representaciones o roles de la divinidad, ¿no? En las cuales uno de ellos es la trascendentalidad y está representado como el águila, que acá en este Evangelio de Juan es justamente esta parte trascendental de la divinidad y nos muestra la teología del Verbo encarnado como hombre que va a volver en su segunda venida y que se lo muestra a Juan para que todos sepamos cómo va a ser y cómo fue todo el tiempo hasta el final, ¿no? Es maravilloso. El libro del Apocalipsis es un libro muy lindo, muy hermoso, donde se habla de la misericordia, del amor de Dios, de cómo Dios trabaja para rescatar a todos hasta último momento. Un libro que sí, puede no ser sencillo, pero es un libro muy lindo y tiene estas imágenes maravillosas, ¿no? de la divinidad en sus roles, los vivientes, los roles de la divinidad, los jinetes del Apocalipsis, el jinete blanco, que es Jesús llevando el Evangelio, la Buena Nueva, ¿no? Que tira
que va con este arco, esta flecha, que significa que el Evangelio va a ir hasta todos los lugares del mundo. Y el jinete blanco, ¿no? Que sale vencedor para seguir venciendo. O sea, ya está. Venció y va a seguir venciendo. O sea, no hay ninguna duda de que todo va a terminar perfectamente bien. Ya venció Dios. Jesús ha vencido con el Evangelio a todo lo que el enemigo trataba de poner de tropiezo a la humanidad. Y atrás de este jinete blanco que sale, vencedor, vienen los vencidos, ¿no? Y ahí vienen los otros tres jinetes, que por lo general están mal representados muchas veces, donde se ve los 4 jinetes galopando. Bueno, no, o sea, sale el primero y ya está. Y atrás salen todos mal vencidos, o sea, deberían mostrarlos así, cabeza gacha y vencidos porque perdieron, ¿no? O sea, ahí sale la economía opresiva, la muerte, la violencia, ¿no? El caballo rojo de la violencia, el caballo negro de la economía opresiva, del capitalismo opresivo, y el verde del cadáver de la muerte que ha sido vencida por el Evangelio. Pero están vencidos, o sea, perdieron, no hay que preocuparse. ¿Por qué son jinetes? ¿Por qué son todos jinetes, caballos? Porque todas son fuerzas arrolladoras. El Evangelio es una fuerza arrolladora que va a conquistar el mundo con la buena nueva y va a salvar a la humanidad. Ya la salvó a la humanidad, ya está, ¿no? Y atrás vienen fuerzas que eran arrolladoras y que han arrollado a la humanidad, ¿no? La violencia, el capitalismo opresivo, la economía opresiva, explotadora, y la muerte, ¿no? La muerte segunda, que ha sido vencida. Así que no hay de qué preocuparse, está todo perfectamente bien. El Apocalipsis y las revelaciones de Juan me encantan porque cuando uno las lee ve el cielo de fiesta. El cielo vive de fiesta, ¿no? Es una fiesta permanente. Todos cantan, todos están con los instrumentos, están en una fiesta permanente, pues están felices de haber entrado al reino de los cielos. ¿Cómo no estarlo? Así que está todo genial. La puerta. Juan ve en el cielo una puerta abierta, o sea, ¿de qué hay que preocuparse? No hay que preocuparse de nada, la puerta está abierta, Jesús es la puerta abierta en el cielo, por la cual ha de entrar la humanidad al reino de los cielos, a la vida eterna, ¿no? Es maravilloso, así que está todo perfectamente bien. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.